Hola ingeniero, buenas tardes. A ver, el, el siguiente grupo es el grupo 4. Los integrantes son Nicole Bravo, Justin Vinces y quien está hablando. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es una red Ethernet? Bueno, esta red es el permanente que predomina en las redes LAN. A estos los podemos encontrar en los siguientes equipos, como son los routers, los switches, y también en los cables de fibra óptica y los UTP. Bueno, ¿cómo funciona? Para comprender el mecanismo de primero hay que tener conocimiento en lo que es de manera técnica e informativa y así dominar lo que es lo- los procesos informáticos. Un ejemplo de esto es una máquina en en una red con el fin de enviar o receptar datos, el cual se va a colgar primero de lo que son los cables para que la comunicación de megabits sea, sea buena y eficiente. Bueno, el objetivo que tiene esta red es que busca eh, un, un desarrollo eficiente y un uso eficaz en lo que son las redes LAN. Bueno, el propósito de ello es que brinda una sencillez, una economía, una compatibilidad, una adaptabilidad en lo que es en el direccionamiento. También una igualdad, un progreso, como también una alta velocidad, un bajo retardo y una estabilidad. También un mantenimiento y una arquitectura en lo que son las capas. Esto va en función a lo que es el diseño. Y sus características son que esta se ha producido mediante una evolución con fin de poder trabajar sobre la variedad de medidas tales como los cables coaxiales, por trenzado y fibra óptica, y con múltiples tasas de transferencia. La siguiente característica es, siguiente diapositiva. La siguiente característica es que estos pueden ser conectados en múltiples segmentos, con lo que esto posibilita que se pueda formar una gran red LAN denominada eh, Ethernet. La siguiente es que para que una red LAN opere correctamente, se tiene que, se tiene que tener o más bien regirse por las normas establecidas, como es la IS 200, 200 o 308, si no mal recuerdo, para que se pueda ejecutar bien este tipo de medios. Y, y esta red se diseñó para que sea fácilmente procesada su información en cuestiones de diseños. Y los tipos de esta red son, como la primera es una base de 5. Uno es la velocidad y base es el tipo de conductor, es decir, que es el que puede ser el cable. Y 5 vendría siendo la distancia, que son 500 metros. Como también la base 10. 10 es su velocidad y base es su cable, que vendría siendo coaxial. Este es más grande a comparación del anterior. Y el siguiente contiene la misma velocidad, la misma modalidad de transferencia de datos, pero con un modelo diferente, pero ya no con la misma distancia, sino que con una distancia de a ver, 3.600 metros. Y el cuarto es como el segundo que mencioné, pero ya no en T,
a ver, ya no en distancia, sino que en un cable trenzado. Como el último también, de su velocidad de 10, el cable ya no es trenzado, sino que es por fibra óptica, con una distancia de 200 metros. Yo les voy a hablar sobre lo que es la red Ethernet IP, que voy a hablarles un poco de historia, ¿no? El Centro de Investigación de Sigfox en Palo Alto, California, diseñó la red Ethernet en los años 70, principalmente como tecnología de red local. Esto se lo conoció como la red LAN, para entornos de oficina. Ethernet se usó por primera vez en la aplicación industrial en los años 70. En 1979, Digital Equipment Corporation e Intel establecieron una alianza con Fairfax para promocionar esta red. Y en 1980 publicaron la primera especificación de Ethernet. Como podemos ver en la imagen, que fue diseñado por Von Metcalfe en 1973, se puede ver que esta es la terminación del red Ethernet que va conectado a las computadoras de aquel entonces. La propiedad de la especificación de Ethernet fue transferida al Instituto de Electrical y Electronic Engineers, que conocido fue como la IEEE, que la aprobaron y la publicaron como estándar IE 802.3 en 1983. Y ya en 1985 la Organización de Normalización Internacional, conocida como la ISO, publicó el primer proyecto internacional como ISO/IEC 8802-3, que hizo que se consolidara a Ethernet como una norma estandarizada. El Ethernet IP es miembro de la familia de redes que implementan el protocolo común industrial, por sus siglas en inglés CIP. Es el protocolo acabado de 4 organizaciones que que unificaron sus esfuerzos en su desarrollo y divulgación para aplicaciones de automatización industrial. Las 4 organizaciones que se unificaron fueron la ODBA, la IOANA, SI y IEA. Cumpliendo la misión de comunicación de datos entre sistemas de control, realiza el control en tiempo real con el beneficio de emplear una única red de planta. Como podemos ver en la imagen, se puede ver que aquí hay un operario con su computadora y tiene su red Ethernet IP, donde están los protocolos común industrial, los CIP, y los controles de net y también los device net. El modelo de Ethernet IP. En todas las redes CIP se implementan unas capas de secciones. En estas secciones el transporte de adaptación existen diferentes: IP, control net y device net. La infraestructura única del Ethernet lo convierte en una red activa cuya característica principal es que pueda virtualmente tener un número ilimitado de puntos o nodos, haciendo una red flexible y fácil. Como podemos ver, existen otros 4 tipos de redes, pero la que nosotros nos especificamos es la Ethernet, que dentro de esta se encuentran los TCP, que es beneficia la transferencia de datos fácilmente. También está el Interprotocol, que sus siglas son IP, y el Ethernet CSMA, CD y el Plastic Zip Layer. La capa física. ¿Cómo son estos cables de Ethernet? Se usa, como mencioné anteriormente, la norma IE 802.3, que son las capas físicas, y los datos, como la red tiene una estructura en una serie de segmentos conectados de punto a punto, que ofrece una robusta capa física de conectores RJ45 y los M1244. Como podemos ver en la imagen, los RJ45 son los del lado izquierdo y los de M12 son los del lado derecho. Estos proveen una instalación flexible con productos comerciales como como cobre, fibra óptica e inalámbricos. Estos se configuran respecto a diferentes colores. Tienen que ir conectados por medio dentro del cable. Está el puerto RJ45 y cada puerto tiene sus conexiones, y hay una serie de colores que van conectados para que tenga una manera de
de conexión de transferir de datos más flexible. Hay una serie estándar de conexión con las cuales se suelen configurar normalmente los cables Ethernet, que son los que más se utilizan. La capa de datos. Originalmente el Ethernet trabaja en nodos de half duplex, pero ahora tiene un modo full duplex. La estructura de los datos consta de antes, que se puede ver en la imagen, 7 bits de preámbulo, 1 bit de inicio, 7 bytes para la dirección de MAC de la dirección address, 6 bytes a la dirección MAC de la source address, 2 bytes de longitud o tipo y de 46 hasta 150 bytes de datos y 4 bits de finalización. Como podemos ver en la imagen, se puede ver el Ethernet y como está normalmente en la normativa 6.1.6.6.2, entre los datos se transfieren de 46 a 1500 y así. Esto se podría mencionar que es antes de que llegara la fibra óptica como tal, porque en la actualidad la fibra óptica transmite información en torno a los 14 terabits por segundo a más de 160 kilómetros de fibra óptica. La fibra óptica como tal es vidrio de transferencia de datos, algo así. A continuación mi compañera Nicole. Continuando con la explicación, tenemos las redes inalámbricas, o también conocidas como el Wireless Network. Es una red en la que tiene 2 o más terminales, por ejemplo, los ordenadores, portátiles, agendas electrónicas, entre otras. Se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. Con ellas, es decir, que con ellas un usuario puede mantener conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, a veces se utiliza el término movilidad cuando se trata de este tema. Los tipos de los tipos de redes inalámbricas tenemos según su área de alcance y según su rango de frecuencia. Según su área de alcance tenemos el WIPAN, el WLAN, el WIMAN, el WIWAN. El WIPAN nos dice que es la red inalámbrica de área personal, son redes que cubren hasta 10 metros. Ejemplo, cuando un usuario puede conectarse a sus dispositivos de uso personal a una red. El WLAN es una red inalámbrica de área local, cubre distancias de hasta de 100 metros, son implementadas bajo protocolos Wi-Fi o Bluetooth y utilizadas para establecer una red de menor coste, evitando una conexión cableada. El WICMAN es una red de área metropolitana que su cobertura abarca hasta los 50 kilómetros. Por ejemplo, en cualquier zona extensa, ya sea zonas rurales o un campus universitario. El WIC-1 es una red inalámbrica de área extensa que ofrece una cobertura más extensa que todas las redes inalámbricas. Estas las usan las empresas de telefonía móvil para ofrecer sus servicios y establecer conexiones entre sus usuarios. Sí, según su rango de frecuencia, tenemos las ondas de radio. Estas son ondas electromagnéticas que no necesitan antenas parabólicas. El microondas por satélite enlaza 2 o más estaciones terrestres. Es decir, que el satélite recibe la señal de una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda. El infrarrojo enlaza transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherentes. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en superficie. El microondas terrestre es utilizada en antenas parabólicas, tiene una cobertura de kilómetros, pero el inconveniente de este es que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Siguiente. Las ventajas que tienen esta red inalámbrica es el aumento de la eficiencia, mejor cobertura y movilidad, flexibilidad, ahorro de costes, adaptabilidad y nuevas oportunidades o aplicaciones. Las desventajas son
su seguridad, los problemas de instalación, cobertura y velocidad de transmisión. Siguiente. Las tecnologías inalámbricas de telefonía. Tenemos la red 4G y 5G. La 4G es la más utilizada para transmitir datos y navegar por internet a alta velocidad desde la comodidad de la casa y puede ser de un dispositivo portátil o móvil. En cambio, la 5G es una generación de tecnología inalámbrica, precisa 3 gamas de frecuencia, fundamentalmente por debajo de un GHz, entre 1 a 6 GHz, por encima de 6 GHz. En cambio, en las tecnologías inalámbricas de automatización tenemos dos tipos. El Zigbee es un sistema de comunicación inalámbrica enfocado en la comunicación de dispositivos con una baja tasa de datos, lo que ayuda a disminuir el consumo eléctrico. El Z-Wave se trata de una red que utiliza ondas de radio y permite controlar inalámbricamente los electrodomésticos y otros dispositivos. Siguiente. La aplicación tenemos que se aplican en control y procesos industriales donde las conexiones cableadas son demasiado costosas o inconvenientes. Por ejemplo, maquinaria en continuo movimiento. Tenemos también las aplicaciones de emergencia que requieren configuración inmediata y transitoria, como situaciones en el campo de batalla o de catástrofe, aplicaciones móviles, tales como seguimiento de bienes materiales, cámaras de vigilancia, en los mercados verticales como la medicina, la educación y la fabricación, entre otros. La conectividad inalámbrica está en todas partes. Cuando buscamos una película en un smartphone, al abrir un auto con una llave inteligente, o al recibir direcciones paso a paso en nuestro GPS. Es parte de nuestra vida diaria al brindar entretenimiento e información, mejorar nuestra seguridad o incrementar la productividad. Pero, ¿cómo funciona? Cuando dos dispositivos se conectan inalámbricamente, intercambian información o datos por medio del aire. Estos dispositivos pueden compartir una conexión directa como un par de walkie-talkies, o formar parte de una red más grande, como cuando tu teléfono móvil se conecta a la señal de una antena, o tu tablet se conecta a un punto de Wi-Fi. El primer teléfono celular conocido como ladrillo pesaba 2,5 libras y proporcionaba solo 30 minutos de llamada, costaba $4,000 y solo usaba tecnología analógica. Hoy en día los dispositivos móviles siguen usando ondas de radio, pero utilizan tecnología digital para comunicarse a una estación base o enrutador. La tecnología digital no solo permite transmitir señales de voz, sino también datos como correos electrónicos, páginas web, textos o la música y videos del momento. Y la señal digital utiliza menos energía, por lo que tu batería dura más. Entonces, ¿cómo sabe tu smartphone la diferencia entre tu voz, un texto o cualquier otro tipo de datos y cómo reenviarlos? Ingenieros innovadores en compañías como Skyworks han descubierto cómo llevar la señal de tu voz, correos electrónicos o cualquier tipo de datos y convertirlos en pequeñas unidades digitales. Esto se debe a que muchas cosas que hacemos a diario son analógicas, pero el procesador en tu dispositivo móvil solo puede entender señales digitales. Entonces, lo primero que sucede es que un chip convierte tu voz analógica en una corriente digital de unos y ceros. Dicha corriente es codificada posteriormente en una onda de radio invisible llamada señal de radiofrecuencia. Pero antes de que la señal de radiofrecuencia se transmita, debe amplificarse, ya que entre más lejos viaja la señal de radiofrecuencia, más débil se hace. Muchas veces la señal viaja varias millas antes de encontrar la estación base más cercana. Además, debe ser lo suficientemente fuerte para ser descodificada correctamente. Una vez que la señal llega a la estación base, que son esas torres que cuentan con muchas antenas, se envía hacia un centro de intercambio móvil para determinar cómo será distribuida. Por ejemplo, si la llamada es hacia un teléfono fijo, se envía hacia la red telefónica pública conmutada. Si la llamada es hacia otro teléfono móvil, la señal sigue viajando hasta que encuentra la estación más cercana al dispositivo que recibirá la llamada. En el equipo que recibe la llamada sucede un proceso opuesto. La información digital es extraída de la señal de radiofrecuencia y la señal de voz de la información digital. Esta información es dirigida al auricular de la otra persona.
La tecnología que utilizan todos los dispositivos inalámbricos es muy parecida, no solamente entre los smartphones y tabletas, sino también en otros dispositivos inteligentes como termostatos, controles para puertas de garaje y sistemas de navegación GPS para automóviles, así como medidores que permiten a las empresas de servicios públicos realizar un seguimiento de forma remota en lugar de enviar a alguien a revisarlo. Cada vez que presionas enviar en algún dispositivo inalámbrico, tus datos son digitalizados, codificados en una onda de radio, amplificados y enviados a un receptor, el cual descodifica y envía la información a su destino a la velocidad de la luz. Esto ha sido posible después de décadas de innovación, al crear procesadores más rápidos, radios más pequeños y conexiones de datos de mayor velocidad, que permiten a los dispositivos inalámbricos actuales establecer una comunicación más efectiva en la palma de tu mano, creando un mundo interconectado. Como conclusión tenemos que hoy en día el Ethernet es popular porque permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de instalación. Además tiene una amplia aceptación en el mercado y la habilidad de soportar virtualmente todos los protocolos de red populares. Hacen que el Ethernet la tecnología ideal para la red de la mayoría de los usuarios de la informática actual. Y en cambio la red inalámbrica de manera general tiene como objetivo permitir el acceso a Internet a usuarios con dispositivos móviles como portátiles o smartphones en lugares en los que no se dispone normalmente de red cableada. Y se ha creado para complementar la red cableada para no sustituirla. Muchas gracias.